permiso y con su ayuda, yo les voy a pedir que estemos trabajando pues todos los temas listos. Si nos toca reforzarlos, los reforzamos. Si no quedó algo claro, lo aclaramos. Si nos toca otra semana, nos la tomamos. Si nos toca vernos en una casa, compartir, hacer una exposición, yo estoy dispuesta a ir donde ustedes se reúnan, donde ustedes quieran. Bueno, claro que Roxana está en Suba. ¿Ya entró Roxana? ¿Cómo estás, Roxy? Bien, bien, pastora. Bueno, con gripe, tengo gripe, dolor de garganta, me ha estado dando fiebre, pero ya la fiebre hoy no he estado con fiebre, pero sí estoy un poco cansada, con dolorcito en el pecho y con dolores de garganta y con la gripe. Bueno, en el nombre de Jesús, reprender eso, reprenderlo de su cuerpo, toda sintomatología. Tómese Salmo 91 por la mañana, al mediodía, por la tarde. Salmo 91. Ninguna peste entrará a mi hogar, ninguna plaga tocará mi morada, no temeré de mortandad, ni de peste, ni nada de eso. ¿Listo? No debemos temerle, recuerden. Pero como si están los síntomas, entonces hay que reprenderlos. Cuando una persona tiene síntomas, lo mejor es empezar a orar bajo la llaga de Jesús. Soy curado, soy sano. Yo tomo ese derecho de ser sano por medio de Jesús. ¿Listo? Entonces voy a orar por Roxana. Vamos a orar, vamos a entregar un poquitico esta clase. Y estaba esperando que entrara Roxana para compartirles un tema que se llama el misterio de la piedad. Entonces, pues, yo lo acabo de enviar al grupo. Mauro, si quieres compartirlo, por favor. Entonces, vamos a estar orando, ¿listo? Mientras que Mauro alista la clase. Amado Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, yo te quiero dar gracias, Señor, por la vida de Roxana, por la vida de Gerson, por la vida de Mauricio, Señor, que son de esos obreros como Pedro, Señor, que yo sé que estos obreros se pueden ganar 3,000, 5,000 en una sola predicación, Señor. Yo sé que el testimonio de alguno de estos, Señor, va a ser para salvación de muchos, Señor. Yo lo creo, Padre, yo lo creo porque usted siempre me ha enseñado a dar fruto y mucho fruto, Señor. Y yo sé que aquí hay grandes obreros, grandes líderes, y yo se los presento, Señor, para que usted los levante con poder y autoridad, con sabiduría, que les dé la ciencia y el entendimiento, Señor. Sabiduría, ciencia y entendimiento. Ojos para ver, oídos para oír, un corazón de creyentes, un corazón de hijos, un corazón que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Haga que mis hermanos sean tierra buena, muy buena tierra, Señor. Yo le pido por Roxana, Señor, erradica los dolores de su cuerpo por medio de la llaga de Jesús, por medio del varón de dolores que se llevó todas las enfermedades y todos los dolores, todas las dolencias, por su llaga hemos sido curados. Según Isaías 53:5, nosotros lo creemos y lo confesamos en el nombre de Jesús. Así que, Padre nuestro, yo te quiero dar a ti inmensas gracias porque tú eres el soberano, el sublime, el altísimo, el todopoderoso, y para ti no hay nada imposible. Y es en el nombre de tu Hijo Jesús que te pedimos y te damos gracias porque hemos pedido para recibir. Recibimos sanidades. Reprendemos la sintomatología del dolor de cabeza, la fiebre, el malestar general que tenga Roxana, Señor. Así como la suegra de Pedro le fue reprendida esa fiebre cuando Jesús le dio la mano, así mismo suceda con Roxana. A través de esta oración sea reprendida en esta hora sus malestares y arrojados a la profundidad de los abismos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, guarda a Roxana de ese COVID y que erradica toda virosis, erradica todo temor, Señor. El perfecto amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Yo lo creo. ¿Ustedes también? Amén. 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 Amén, amén. Recuerden que es que ustedes no por casualidad están aquí. Yo creo que Dios los ve con esos ojos de amor y los ve como sus obreros aprobados. Así que usted tiene que empezarse a ver como Dios lo ve. ¿Listo? Como Dios la ve y hacerse más responsables de este curso, leerlo, repasarlo, estudiarlo, hágase preguntas, haga usted mismo un cuestionario respecto a los temas, porque pues estoy dispuesta a repasarlo. No les he dado 4 clases, por eso dije, vamos a concretar en esta semana estas 4 clases. Pero les advierto que si hay algo que reforzar, lo reforzamos, ¿listo? Esta clase de hoy se llama El misterio de la piedad. Esta clase es una clase fundamental de vida o muerte, de salvación o condenación para muchas personas. ¿Sí? ¿Por qué? Siguiente. Pues aparece el proyecto de 3,000 obreros porque pues de ahí es donde arrancamos a desarrollar este curso, ¿no? Se le llama el misterio de la piedad porque en Timoteo, 1 Timoteo 3:16, dice indiscutiblemente grande, ojo, grande, es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria. ¿Cuál Dios fue manifestado en carne? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál Dios fue manifestado en carne? ¿Quién quiere contestar? El verbo. El verbo, ¿qué dice Roxana? Yo iba a decir era Jesucristo, pero no sé. Jesucristo. Bueno, ¿qué dice Gerson? Pregunta, por favor, un momentico, que ahí hay un poquito de dificultad en la cuestión del audio. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál Dios fue manifestado en carne? Jesús. 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 Ojo la pregunta. ¿Jesús era Dios o era hijo de Dios? Uy, era hijo de Dios. Entonces, por eso nosotros tenemos que empezar a enseñarle a las personas a diferenciar al Hijo de Dios de Dios, porque es que Jesús no era el Padre, no era Dios el Padre. Y si es el Hijo de Dios, no era Dios el Hijo. Entonces aquí es donde dice, Dios fue manifestado en carne. Ya les voy a explicar este misterio, porque por eso esta clase se llama el misterio de la piedad. En 1 Timoteo 3:16 me va mostrando las etapas, ¿sí? De el hombre Jesús, el antes, el pasado, presente y futuro. Entonces yo se lo voy a colocar antes, presente y después. Vamos a mirar ahorita. ¿Listo? Entonces dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Qué dice Juan 1:14? ¿Quién lo tiene a la mano por ahí? Por aquí, ¿me escuchan? Sí, señor. Listo, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. O sea que ahí dice que quién fue el que se hizo carne. Ahí está la respuesta. Dice, aquel verbo fue hecho carne. Muy bien. Antes de ser llamado Jesús, porque no existía Jesús en el cielo y no existía en la tierra, ¿sí? Entonces, por eso vamos a ir desarrollando, porque dice, Dios fue manifestado en carne. Y ahí en el versículo dice, y el verbo fue hecho carne, ¿sí? Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, leamos ahora, por favor, ya que estamos en Juan 1:1. En el principio era el verbo. Ojo la palabra era. Y en el principio, o sea, en el pasado. En el principio era el verbo, ¿sí? El artículo el denota a un nombre, el verbo. Y después dice, y el verbo era con Dios. Se está notando que existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Hay dos personas ahí en el cielo, ¿sí? Y el verbo era Dios. Entonces, tanto el verbo era Dios como el verbo vivía con Dios. ¿Me hago entender? Siguiente versículo. Quiero que ustedes, siempre que lean el antes y el después, le pongamos el sentido común. No lo interpretemos, no forcemos el versículo, ¿sí? No busquemos torcerle a ver que diga lo que yo quiero que diga, no. Vamos a leerlo tal y como está ahí. Entonces dice, este era en el principio, ¿sí? Está hablando de un pasado, está hablando de era, ¿sí? La era antigua, el antes, en el principio. Dice, este era en el principio con Dios. La preposición con hace notar que existía Dios y también existía el verbo en el principio. Y estaba en el reino de los cielos tanto el verbo como también estaba Dios. ¿Listo? Ese Dios, En dime. cuanto a eso, digamos, podemos hacer referencia a que se puede hablar de Jehová, que anteriormente sería Padre, Hijo, Espíritu Santo, la misma Trinidad. Lo que pasa es que anteriormente no existía el Hijo. El Dios trino, Jehová nuestro Dios es, Él sí es trino, pero dice Jehová nuestro Dios uno es. Entonces cuando dice uno habla de una unicidad, de una deidad, ¿sí? Como nosotros somos una persona, pero tenemos cuerpo, espíritu y alma, así Dios también tenía su deidad, siendo el Dios, teniendo al verbo y teniendo al espíritu. ¿Sí? Ya lo vamos a mirar en las diapositivas. Ustedes saben que las diapositivas me gusta que salgan con muñequitos y cuadritos y mapas para que les quede mucho más claro. ¿Listo? Entonces aquí está todavía la Biblia aquí, el versículo 3 que dice,
No, ahí ya me paso a hablar de la creación. Solo quería resaltar al verbo que el apóstol Juan es el único que menciona que en la presencia de Dios está el verbo. ¿Sí? Entonces, vamos nuevamente a la diapositiva para explicarles con los mapitas. Aquí tengo un pequeño mapa, de pronto para que Gerson, Roxana lo estemos analizando. Bueno, este es más un cuadro comparativo o un cuadro sinóptico, ¿sí? No, este es más comparativo que sinóptico, porque aquí me está separando en el cielo, en la tierra y en el cielo y en la tierra. Parte 1 me está diciendo en el cielo, y en el cielo vivía el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Y ahí me está diciendo que el verbo era desde la eternidad hasta la eternidad, desde el año 1 hasta la era cristiana, hasta el año 4000 antes de Cristo. ¿Sí? También el verbo era espíritu. Miren la primera parte, el primer cuadrito, ¿sí? Su parte izquierda. Bueno, yo lo tengo aquí hacia mi parte izquierda, pero pues ustedes van analizando ahí. Eso, Mauro, gracias. Entonces aquí está. En el principio era el verbo y va explicando, era en el cielo. El verbo es un nombre propio, ¿sí? De esa persona. Algunos dicen que verbo es palabra, porque en nuestro español se denomina así verbo como palabra. Entonces en nuestro español no es, eso no significa lo mismo que la Biblia. Cuando dice el artículo él, está denotando persona, ¿listo? El verbo es un nombre propio. Ese nombre es el nombre propio de esa persona. El verbo no significa, o en este caso, palabra, ¿sí? La palabra o palabra. Eso es lo que siempre nos han dicho que significa verbo. Pero si vamos a el verbo, entonces lo vamos a denominar un ser espíritu, ¿listo? Porque él es espíritu. El verbo tiene los mismos omnis de Dios. Omnipresente, omnisapiente, omnipotente, omnisciente. ¿Sí? Vivía con Dios, era con Dios y tiene todos los omnis. No puede ser tentado, es una persona de la deidad, es inmortal, nadie lo vio jamás, no puede ser tentado, no salva y tuvo parte en la creación. ¿Por qué el verbo no salva? Si pensamos en el verbo como Dios, ¿por qué no podría salvar? Porque era Dios. Bueno, Y sí, ¿qué dice Gerson? ¿Qué dice Roxana? Disculpa, pastora, ¿qué me preguntaba? Que por qué el verbo no puede salvar. Porque el verbo no puede salvar. Ay, ay, ay. Em, porque todavía no has descendido al mundo, algo así. Bueno, muy buen razonamiento, Roxy. Primero, porque no ha descendido al mundo. No puede salvar porque si no ha descendido al mundo, entonces está en el cielo y entonces sería ¿quién? ¿Sería igual a quién? Sería igual a...
Ahí sí no. Igual a Dios. No sé, de verdad. ¿Sí? Por eso quiero que vayan leyendo. Miren, estos materiales son de ustedes. Estos materiales ustedes los pueden imprimir. Ustedes arman su propio libro teológico, su propio libro de material bíblico para explicárselo a otra persona. ¿Sí? A mí alguien me dijo que un curso intensivo, las personas quedaban a medias, ¿sí? Pero yo sé que un curso intensivo bien dado, la persona aprende. Ay, discúlpeme. Ay, gracias, Señor. Un curso bien aprendido o un curso bien razonado, la persona le queda el entendimiento, le queda en el corazón estos temas. Por eso usamos cuadritos, por eso usamos muñequitos, ¿sí? Entonces, para mí es importante que ustedes aprendan. Se quedó sin audio, pues. Esperen, por favor, que me entró una llamada. Entonces, ojo con los ojos atentos al cuadro. ¿Listo? Porque en este cuadro está súper fácil. Si nosotros vamos, miremos la parte de arriba, la parte verdecita. Era, ¿sí? En el cielo, es el hombre en la tierra y será o es el Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. Que el hermanito me está moviendo el cuadro. Yo sé que está de pronto chiqui. Yo traté aquí de colocar mi celular horizontal para poderlo ver un poquito. Pero yo necesito, ojalá, que usted lo pudiera imprimir, que usted lo pudiera copiar. ¿Sí? Está súper fácil. Es como cuando uno coge el agua y en el primer estado es líquido, si lo paso a la nevera lo congelo es sólido y si vuelvo y lo caliento, se evapora, se vuelve nuevamente agua. ¿Sí? Entonces aquí en el principio era esa agua líquida en la tierra, en los 33 años en la tierra, pues ese sólido, ¿sí? Y en el cielo vuelve a ser ya evaporado, ya en ebullición, ya el agua solidificada, que ya es agua otra vez, ¿sí? Entonces, mire, en el principio el verbo era un ser llamado Dios también, de la deidad de Dios, parte de Dios, del Dios trino, ¿sí? En la tierra ya no se llamó verbo,
sino que el verbo se hizo carne. Entonces en la tierra era el hombre, la carne, cuerpo, alma, espíritu, desde el año 1 hasta el año 33 después de la era cristiana, ¿sí? Hueso, carne, sangre, alma, espíritu, pues es un hombre 100% hombre, que significa Salvador, que significa Evangelio, ¿sí? Entonces, cuando yo miro ya la parte, la mitad del cuadrito, estoy notando, en el cielo era el verbo, en la tierra es el hombre Jesús, en el reino de los cielos, después de la resurrección, es el Señor Jesucristo. ¿Listo? Quiero que lo vayamos separando así, porque para mí es lindo este tema. Muchas personas cristianas no conocen al hombre Jesús, pero creen en el Señor Jesucristo. Y llega un momento que si no conocen al hombre Jesús y se confunden diciendo que es Dios y no el hombre, el Redentor, el Salvador, ¿sí? El hombre mortal, el hombre sujeto a debilidad, el hombre que fue ungido con Espíritu Santo y poder, el hombre, el profeta, el Mesías, el siervo. Si no conozco al hombre Jesús, entonces puede surgir algo muy confrontante, y es que la persona se pueda morir creyéndose salvo y no fue salvo porque nunca conoció al hombre Jesús, sino que sí creyó en alguien que murió en la cruz, creyó que hizo una oración de fe, recibió al Señor Jesucristo, o eso parecía, y se muere y va a llegar allí al día del juicio. Y en Mateo 7:21 al 23 dice que en aquel día muchos le dirán Señor, Señor. ¿Por qué será que le dicen Señor? Porque en la tierra oyeron del Señor Jesucristo. Y le van a decir, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y entonces ahí es donde Él les va a decir, apartados de mí, no los conozco. ¿Por qué no los conoce? Porque nunca nacieron de nuevo, porque nunca vivió el hombre Jesús en la vida de las personas y no lo conocieron y tampoco lo recibieron. Por eso el módulo 2, cuando trabajamos el módulo 1 es la ciencia de nacer de nuevo, la ciencia de ser salvos, porque es una ciencia, es una revelación que aún no ha sido revelada a muchos. Y el módulo 2 ya viene a ser la ciencia de conocer al hombre Jesús. Ya es un trabajo más personalizado en cuanto a conocer al hombre, ¿sí? Entonces, por eso yo los invito a meterse ya al módulo 2, que hemos avanzado unas clases, pero cuando yo les envíe el link, métanse con eso de una vez, se gradúan del módulo 1 y del módulo 2. ¿Listo, Alexandra y Gerson? Que se va a hacer los martes y los jueves, ¿listo? De 7 a 9 de la noche. Pero, si no pueden entre semana, también lo estoy dictando el domingo, y pues pueden entrar el domingo de 10 a 12 de la mañana. ¿Listo? Eso hay por hacerle propaganda al curso. Entonces, cuando yo hablo del misterio de la piedra, es entender que el verbo no es Jesús, el verbo era espíritu, el verbo tenía todo poder, el verbo no podía salvar porque no había bajado a la tierra, porque no se había hecho carne. El hombre empieza a ser a partir de que el verbo fue engendrado
en el vientre de la Virgen María, y esta mujer en su estado virginal quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, este verbo que vivía en el cielo deja de ser el verbo y viene a vivir en el vientre de una mujer. Dejó todo el poder para venir a ser un embrión. Bueno, antes de ser un embrión era un feto, bueno, igual, un embrión, ¿no? Fue concebido, gestado y no tenía nada de poder. Dura 9 meses en el vientre, ya no era el verbo. El verbo dejó de existir. El verbo fue Dios y fue hasta el año 4000 antes de la era cristiana. Y en el año 1 después de Cristo, después de la era cristiana, hasta el año 33, ese verbo fue hecho carne, dejó de llamarse verbo, dejó de ser el verbo y empezó a ser carne, dejó de ser espíritu y empezó a ser carne, dejó de ser igual a Dios y empezó a ser el Hijo de Dios, ¿sí? Dejó de tener el poder, los omnis, el omnipotente, el omnipresente, el omnisapiente, todo el poder de Dios y empezó a ser un ser limitado porque tenía un cuerpo físico, limitado de espacio, de tiempo, lugar, de incredulidad por las personas, de cansancio, agotamiento, porque ya no era espíritu, ahora era un ser carne, no era un Dios, ahora era el Hijo de Dios, el hombre, sí, el mortal, el verbo era inmortal, ¿sí? El verbo no lo vio nadie, nadie lo vio jamás, pero a Jesús sí lo vieron muchos. El verbo no podía ser tentado, Jesús fue tentado en todo. El verbo no salva. Fue excelente el razonamiento de Roxana porque no había venido, pero Jesús sí salva. ¿Por qué sí puede salvar? Hello. Y eso que yo hablo durito para que no se me duerman. Porque era hombre, pues. Muy bien, porque ahora sí era carne, porque ahora sí era un ser mortal. Antes no podía salvar porque era un ser espíritu, era un ser inmortal. No podía morir, era un ser eterno. No tenía carne, hueso, sangre. En cambio, este hombre sí me puede salvar porque tiene hueso, carne, sangre, porque es hombre y por un hombre entró el pecado al mundo y por un hombre la salvación. ¿Sí me está prestando atención, Gerson y Roxana? Sí, señora. Bueno, muy bien. Ojo porque en este tema nos jugamos la salvación. Una persona que no tenga claro este tema puede seguir perdido. Y por eso es importante aclarar este tema, ¿sí? Es más, una persona que no aclara este tema es anticristo, porque anticristo es aquel que no confiesa que Jesús ha venido en carne y sangre, ¿sí? De todas maneras, recuerden que este material es de ustedes, lo pueden imprimir, hagan su cartilla, ¿listo? Entonces, aquí dice algo. Dice, si ya vamos a comparar a Jesucristo, ¿sí? En el principio era en el cielo, era el verbo y era Dios. Después fue en la tierra, era el hombre y se empezó a llamar Jesús. No se llamó el verbo dejó de existir. ¿Listo? Empezó a ser el hombre Jesús y fue 33 años nomás. Ya después de ser resucitado, porque Jesús murió
y cuando fue resucitado se le da un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Jesucristo. ¿Listo? Jesucristo. Entonces, este hombre llamado Jesucristo ahora es hecho Señor y Cristo. Está sentado a la diestra del Padre, ahora está glorificado, sí, tiene huesos, tiene alma, cuerpo, espíritu, pero es un hombre espíritu, un hombre glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo celestial, un cuerpo en honra, gloria y poder, ¿sí? Pues es el Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Se le otorga por la obediencia que él llevó como hombre, siendo el hombre Jesús. Resulta que esa obediencia se le otorga este nombre que es sobre todo nombre, y esta obediencia le otorga los omnis que tenía el Verbo en el cielo. Ahora este hombre, Jesucristo, hombre glorificado, tiene todos los omnis de Dios, todos los atributos de Dios, excepto, ¿cuál creen que no tiene? ¿Cuál me dicen ustedes ahí? Si dijéramos que hay un atributo único de Dios, o dos. El omnipresente. No, ese sí lo tiene. Jesucristo tiene ese atributo. ¿Cuál otro? El omnipotente. No, ese también lo tiene. Creador, Paz, ¿sí lo tiene? Sí, también es creador, todavía crea huesos. Omnisapiente. Pero ese, También lo tiene. porque los que más conocemos, omnipresente, omnipotente y omnisciente, que esos son los atributos no comunicables, es decir, los atributos que son poder. exclusividad de Dios. Sí. ¿Sería padre? Bueno, ese también es atributo de Padre, es único y exclusivo de Dios Todopoderoso. Otro atributo de Dios Todopoderoso es que Él es grande, supremamente grande, y los cielos y la tierra y otro atributo, porque aquí Mauricio me reveló otro, Dios le habló otro, es ser bueno. Recuerde que Jesucristo en su humanidad, cuando le preguntaron los apóstoles que el maestro bueno, Jesús dijo, no, bueno no hay sino mi Padre, ¿sí? Ese atributo no lo tiene Jesucristo. Jesucristo no es grande en tamaño, no es bueno en el único atributo que tiene el Padre, porque el Padre comparte toda su gloria y aún con el Hijo. Entonces, por eso al Padre se le atribuye bueno. Y, ¿cuál dijo Mauro? Me acabo de pasar. Creador, no. Ser padre. Ser padre, muy bien. Aunque por allá en Isaías 9 le dicen Padre eterno a Jesucristo, pero le dicen es porque Él es un Padre espiritual, no Padre de engendrar hijos como los engendró el Padre, sino de hacer discípulos. ¿Sí? No sé si me hice entender. Sí, señora. Sí, me hago entender, sí, claro que sí. Bueno, chévere. Eso me gusta que me participen, porque me siento yo ahí como que la cámara y yo estamos aquí hablando. Entonces, mire cómo va el paralelo. En el principio era el verbo, en el cielo. En la tierra fue el hombre Jesús, 33 años. En el cielo, después de la resurrección, ahora se llama el Señor Jesucristo. En el cielo, el nombre propio
era el verbo. En la tierra el nombre propio es Jesús. En el cielo y en la tierra el nombre propio es el Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Sí van notando cómo hacemos la comparación? Gerson y Roxana en especial. Bueno, lo que vi fue que el tributo de Dios fue que dijo el hermano Mauricio, ¿no? Que dijo que era Pero padre. tú estás No mirando recuerdo. la pantalla, Roxana. Sí, Tú me puedes sale mirar. diferencia entre verbo Jesús y Jesucristo. Es lo que me sale en la pantalla. ¿Esa diferencia ya la entiendes? Todavía estoy ahí un poco así como que no comprendo muy bien, pero, o sea, todavía no sé si, todavía no, o sea, no comprendo en el sentido de lo que, o sea, lo único que entiendo que donde lee es que no puede ser tentado, pero Sí. no sé por qué no puede ser tentado. O sea, debe ser porque Bueno, ya es mortal, o sea, ya está en el cielo, muy bien, ya es ya está con Dios. inmortal. Es inmortal, es un ser espíritu, el Mortal. hombre espíritu. Mortal es cuando puede morir. Inmortal es cuando ya no puede morir, es eterno. ¿Sí? Pues cuando fue tentado. Recuerden que a Dios no lo tienta nadie, ni Dios puede ser tentado de nadie, sino que cada persona es tentada en su propia concupiscencia. Pues ya me están preguntando en el otro curso que si va a haber clase. Vamos a hacer algo. Voy a dejarles el material, está en el grupo. Por favor, como si estuviese rogando el mismo Señor Jesucristo dentro de mí. Yo lo creo así. No desperdicien este material, léanlo. Tómese el tiempo para leerlo. Ore, vuelva y lo lee. Y mañana continuamos con este material. ¿Listo? Por favor. Ok, pastora. Y ahora una pregunta. Si cuando uno se pone a leer estas cosas, ¿y de dónde uno puede conseguir la respuesta? Algo que uno no entienda. Bueno, en el mismo material está la respuesta. Pero todo lo que no entiendas, apúntamelo en una hojita y mañana vuelves y me lo preguntas. ¿Listo? Ok. Porque Listo. mañana nos volvemos a conectar. Lo que pasa es que yo los estoy colocando a las 5:30 porque me he dado cuenta que a las 5 no han podido por XY reunión o porque van en el bus, por el trabajo. Entonces yo por eso les digo, bueno, nos conectamos a las 5:30. Pero esta clase es de 2 horas. Es decir, que podemos desde las 5 hasta las 7 aclarar este tema y aclararlo muy bien. ¿Sí? Porque aquí se está jugando la salvación de ustedes. Y por eso quiero que lo tengan presente. Porque cuando lleguen al reino de los cielos, tienen que haber entendido en la tierra esta diferencia y haber recibido al hombre Jesús para poder vivir en la eternidad, ¿sí? Con el Señor Jesucristo. Recibir al hombre Jesús, ya lo voy enseñando aquí en el segundo módulo. Entonces ya ahorita los voy a pasar al módulo 2. ¿Listo? Les voy a enviar el link para que entren a la otra clase. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Sí, señora. Bueno. Lo importante es que no estén forzados ni obligados, sino que sea algo voluntario. Porque al cielo no va a entrar nadie obligado. ¿Vieron? Todos los que vayamos, vamos voluntariamente. El que quiera seguirme, venga. Tome su cruz y sígame. El que quiera, tome del agua que yo le daré. ¿Sí? El que quiera venir en pos de mí. El que quiera, venga y le haré pescadores de hombres.
sea, siempre es una invitación y es un acto voluntario. Y me interesa mucho porque Roxana tiene un tremendo liderazgo, un llamado, porque Gerson tiene, pues es predicador, me dice que es predicador, porque Mauricio es predicador, entonces llega un momento que todos aquí con esos tremendos llamados tenemos que tener muy claro porque si no, ¿qué van a predicar? ¿Sí? La prosperidad no salva a nadie, la familia no salva a nadie, todo eso lo podemos predicar, pero eso no salva a nadie, ¿sí? Entonces a veces predicamos y temas para esta vida, pero no predicamos temas trascendentales. Así que vamos a orar, ¿listo? De todas maneras, no se vayan a estresar, no se vayan a afanar, que este tema se los continúo mañana, pero me recuerdan, ¿listo? Pero ya se los dejé para que lo adelanten, lo lean. ¿Listo? Amén. Bueno, entonces vamos a orar. Soberano Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te quiero dar a ti inmensas gracias, Señor, porque estás aquí presente en esta clase. Y te pido que tu Espíritu Santo visite a Roxana, visite a Gerson, a Mauricio, Señor, y les desarrolle en su alma, en su espíritu, el entendimiento sobre el misterio de la piedad, Señor. Desarróllale este tema, Señor, en su alma, en su espíritu, en su mente, Señor. Por favor, se lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Listo, Dios me los bendiga en gran manera. Me voy a pasar al otro curso, porque pues ya tengo que empezar el otro. Entonces ya les envío el link. Listo, Roxana venía tachando las clasecitas que ha recibido, ¿cierto? Sí, y bueno, ya voy por... Ahora sí estoy un poquito confundida porque hoy era ministro de la Piedad, algo así. Sí, señora, ese es el tema que les estoy dando. El misterio de la piedad. El misterio de la piedad, misterio de la piedad. Pero aquí no tengo eso. Sí, ahí está en el módulo. Ya lo tengo aquí, el misterio de la piedad. Después viene convencimiento de justicia, ¿no? Ya lo vimos. Convencimiento de justicia, ya. Okay. Estaba confundida en eso. Después viene el perdón, ¿no? ¿O ya también lo vimos? Ya lo vimos. El perdón. La fe, después viene verdadero arrepentimiento, ya también lo vimos porque lo tengo tachado. Sí, señora. La fe salvadora. Tú lo entiendas, la fe salvadora no la hemos visto. No, no la tengo tachada. Sí, no la hemos visto. Listo. Bueno. ¿Cuál otro? Y el último que dice características de un... ¿De ser hijos de Dios? Primera de Juan. Hasta ahí es que las tengo escritas. No la hemos visto. Tampoco. Sí. Entonces me falta el misterio de la piedad, las características de ser hechos hijos de Dios y la fe salvadora, ¿listo? Pero yo se los tengo que concretar esta semana y si alguno de estas otras clases no las tenemos claras, pues las repetimos. Lo importante es que las aclaremos, ¿listo? Mauro, si me haces el favor, les envías el link ya se los enviamos al interno más bien. Ya se los envío para que entren al otro curso.